En lo secreto, el lugar de intimidad con Dios, presenta Meditando la Palabra. Hola, bienvenidos a un espacio más de Meditando en la Palabra. Y hoy quiero conversar contigo y meditar un poco en los versículos que están en el capítulo 4 del Evangelio de Marcos. Marcos 4 del 35 al 41. Y te lo voy a leer primeramente en la versión de Reina Valera 60. Y en el título, ¿verdad? Que viene ahí en esta versión, dice Jesús calma la tempestad. Dice Jesús calma la tempestad. Es un episodio de la vida de los discípulos con Jesús que creo yo que ya hayas en otro momento escuchado o tú leído y meditado en la palabra. Y dice así, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo, ¿por qué estás así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar lo obedecen? Ahora les voy a leer estos mismos versículos, pero en la versión Nueva Traducción Viviente. Al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al mar y dijo a las olas, silencio, cálmense. De repente, el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre? Se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. Aquí quiero compartir contigo un poquito de esta meditación, en lo que la palabra nos puede llevar a ti y a mí a esos momentos donde nosotros ya sabemos que Dios nos ha dicho algo, ¿verdad? Porque aquí Jesús había pasado una temporada, o sea, en versículos anteriores, tú lo puedes leer, ¿verdad? Donde él empieza a hablar de un grupo de enseñanzas a través de parábolas. Entonces había una gran multitud escuchando a Jesús. Pero Jesús en ese momento dice, ¿saben qué? Pues ya, vámonos, crucemos al otro lado. Ya él había dado una palabra. Él tenía la certeza que ellos iban a llegar a un destino, ¿verdad? Eran que iban a cruzar el lago y que iban a llegar a la otra orilla. Y en esta barca
había un grupo de discípulos, los discípulos de Jesús. Pero también dice aquí la palabra que había otras barcas, seguramente llenas con otro grupo de discípulos, porque tenemos que recordar que no solamente los discípulos eran los que en su momento llegaron a ser los 12 apóstoles, sino que había demasiadas personas que ya eran discípulos de Jesús y andaban con él para donde él iba, porque estaban interesados en crecer en sus enseñanzas, en conocerle más. Entonces, no solamente andaba con un grupo de 12, sino había, dice, otras barcas que también se fueron con ellos, ¿verdad? Pero en esta barca donde iba Jesús, iba este grupo de discípulos. Y Jesús dice, como te mencioné, que él ya había dado esa, digamos, como esa orden. Pasemos al otro lado. Y en el 36 dice, y despidió a la multitud. Y despidiendo, perdón, a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Y a partir del 37 dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Entonces, de repente, ¿verdad? Todo estaba calmado ahí en ese lago, pero de repente surge algo, ¿verdad? Entonces, a veces tú y yo en nuestra vida vamos con Jesús, vivimos con Él, ¿verdad? Él nos invita a pasar al otro lado. Él nos dice sus promesas, sus palabras, Él habla en nuestros corazones y dice, pues vamos, sigamos adelante en la vida, ¿verdad? Vamos adelante, pasemos al otro lado. Pero de repente pasan cosas en tu vida y en mi vida donde se viene una tempestad, algo inesperado, con vientos recios, con vientos que a pesar de ser un lago, porque si tú ves aquí, era un lago. A pesar de ser un lago, este viento provocó olas y olas altas, ¿no? Que se metían dentro de la barca donde iba Jesús con esos discípulos. Y no solamente eso, dice aquí que de tal manera que ya se anegaba. O sea, la cosa se puso muy, muy peligrosa. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que a veces en tu vida, en la mía sí me ha pasado, que a veces de repente una noticia, de repente una llamada, de repente un posible diagnóstico, de repente un problema, donde se levanta un viento, donde uno empieza a pensar un cúmulo de posibilidades no adecuadas y donde el alma empieza en ese torbellino, donde el alma se empieza a negarse, ¿verdad? A ese como a naufragar ya casi, casi, ¿no? Y esos vientos que soplan, ¿verdad? Que sí es, no sé, yo soy de una región en México, en Sinaloa, y viví 14 años desde mi 15 días de nacida hasta los 14 años, casi 15, viví en un puerto y había pues ciclones, huracanes en la temporada de huracanes. Y yo recuerdo de niña, estaba en la primaria, me tocó un ciclón que se llamó Olivia, fuertísimo, fuertísimo. Y yo me recuerdo esos vientos, cómo sonaban, ¿verdad? Cómo sonaban y cómo movían cristales, cómo movían
puertas, ¿verdad? Que es así. Y no solamente eso, ¿verdad? Hizo un destrozo impresionante ese huracán en ese puerto, pero esos vientos provocan mucho temor, provocan mucha incertidumbre. Entonces a veces en nuestra vida empiezan esos que te digo, de repente esos vientos profundos, esos vientos inesperados, esos vientos que pareciera que van a provocar algo que no va a tener un buen fin. Pero es ahí donde nosotros nos debemos de recordar qué nos dice Jesús, ¿verdad? Si Él ya dijo, pasemos al otro lado. Si Él ya lo dijo, a pesar de las circunstancias, vamos a llegar a un buen destino. Y dice aquí en el 38, y dice aquí en el 38, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y lo despertaron y le dijeron. Y tú dices, ¿cómo es posible que Jesús, y aquí te estoy hablando de Jesús como hombre, como ser humano, pudiera estar dormido? ¿Verdad? En medio de esta tempestad. Es que imagínate, y usemos la imaginación en esta meditación. Imagínate cómo se podía, perdón, mover esa barca, ¿no? ¿Cómo? Si a veces cruceros, que a veces que les agarra en medio del mar un ciclón o una tormenta, esa cosa, aunque sea grande, eh, se mueve como si fuera una cochinadita. Ahora una barca, ¿no? Y Jesús dormido. Y deja tú que dormido y que haya dicho, pues me desperté con el vaivén, ¿verdad? Y que el agua me mojó, porque pues imagínate, el agua lo mojó, ¿no? Lo tuvieron que despertar, lo tuvieron que despertar. Y aquí es donde yo quiero que tú abraces tu identidad en Dios. Si tú eres hija de Dios, hijo de Dios, igual que Jesús, puedes llegar a esa capacidad en tus emociones que aunque la situación esté como esté, tú puedas tener paz, confianza, certeza, seguridad y poder descansar en Él, descansar en Dios. Y viene el reclamo, ¿verdad? Jesús dormido, tuvieron que despertar y le reclaman. Y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y él levantándose, y aquí es donde a mí me gusta muchísimo este versículo, el 39. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y aquí quiero meditar así contigo estas dos órdenes que Jesús dio. Porque me gustaría que empezáramos a practicar, que cuando nosotros oremos, practiquemos dando estas dos órdenes. Cuando la tempestad está dura, cuando los vientos son recios, cuando la barca se llena de agua, cuando la barca se está anegando y viene temor al corazón y el alma empieza a tener ese sufrimiento y esa incertidumbre de qué va a pasar. Y Jesús se levanta y da estas dos órdenes. Y le dijo al mar, calla, pero no solamente lo mandó callar.
lo mandó enmudecer. Y tú dirás, bueno, ¿y que no es lo mismo? No, no es lo mismo. Yo puedo ser una persona hablante y yo puedo callarme, pero no significa que sea muda, que sea no hablante. ¿Me doy a entender? Yo puedo estar callada, pero puedo retomar el habla. Y Jesús aquí completó el dominio sobre una situación. No solamente le ordenó callar, le ordenó a no volver a hablar jamás. Lo mandó a enmudecer. Y este versículo a mí, cuando yo medito en él, me, me bendice mucho y siempre me ha como, si quiero ponerle como un adjetivo, pudiera decir que me fascina estas dos órdenes que Jesús hizo. Entonces yo te quiero animar para ir terminando esta meditación, que cuando estés pasando por una tormenta, cuando estés pasando por un problema, por una enfermedad, por una situación, Jesús siempre está en la barca, siempre está. Él ya ha dicho que nosotros con Él pasaremos al otro lado, que podemos pasar cualquier situación si Él va con nosotros. Pero si en medio de la tormenta, como hijo de Dios, como hija de Dios, levántate como se levantó Jesús. Fíjate como lo llamaron los discípulos, maestro. Y maestro es uno que enseña. Entonces aquí Jesús me está enseñando a mí, te está enseñando a ti, que tú puedes en medio de esa tormenta, aunque pareciera que se va a naufragar, que nos podemos levantar y podemos decirle a esa situación que se calle. Pero aparte, no te quedes en callarla. Mándale con la autoridad que Dios te ha dado a enmudecerla, cualquiera que sea la situación. Llámese como sea el diagnóstico que te dieron, ya sea la situación económica que estés pasando, ya sea la situación país que tú estés pasando. Manda callar y a enmudecer. Termina la acción. Tú puedes hacerlo, al igual que Jesús. Que Él no nos pregunte a ti y a mí, ¿todavía no tienes fe? Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima meditación de la palabra. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en Meditando la Palabra. Nos vemos en el próximo episodio. Que Dios te bendiga.